Bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad, porque hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha causado revuelo, que ha dejado a muchos boquiabiertos y que sin duda confirma lo que muchos ya sospechábamos: Can sigue conquistando corazones y mentes a un nivel impresionante. Así es, vamos a hablar de ese momento en televisión que ha puesto a todos de acuerdo, de esas palabras que resonaron con fuerza y que nos demuestran, una vez más, por qué el público lo ama tanto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle clic al botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, dándoles las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre sus artistas favoritos. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como muchos de ustedes saben, Can es uno de esos talentos que con cada aparición, con cada proyecto, logra posicionarse no solo como un actor carismático, sino como una figura pública con un impacto real. Su trayectoria, desde sus inicios en Turquía hasta su consagración internacional, es una historia de dedicación y talento puro. Ha sabido ganarse al público con personajes que cautivan, pero también con una personalidad que traspasa la pantalla. Y en esta ocasión, su reciente paso por televisión, en un contexto quizás inesperado para algunos, pero muy esperado por sus fans, ha sido la chispa que ha encendido todas las conversaciones. Se trató de un momento en el que, sin filtros, con esa autenticidad que lo caracteriza, Can abrió su corazón y compartió reflexiones que tocaron fibras muy sensibles. No fue una entrevista común y corriente, de esas donde se preguntan siempre lo mismo y se obtienen respuestas predecibles, de las que quedan en el aire sin dejar una huella profunda. No, señores, esto fue diferente. Fue un instante de pura conexión, de vulnerabilidad, de una honestidad que desarma, que nos recuerda que detrás de la figura mediática hay un ser humano con sus propias batallas y sus propias reflexiones. Imaginemos la escena, las luces del estudio, la expectación en el aire, ese silencio expectante que precede a un momento importante y de repente Can, con esa mirada intensa y esa sonrisa que derrite, esa que tantas veces hemos visto en la pantalla, comienza a hablar. Y no habla de sus próximos proyectos, ni de su vida personal en detalles que a veces se prestan a especulaciones vacías y a chismes sin fundamento. No, señores, esto fue algo mucho más profundo. Habló de la importancia de la perseverancia, de los sacrificios que implica perseguir los sueños, de las caídas inevitables en cualquier camino hacia el éxito, y de cómo levantarse una y otra vez con la frente en alto es la clave para no rendirse. Mencionó, y aquí es donde el público realmente sintió esa conexión profunda, esa identificación que trasciende las fronteras geográficas y culturales, la presión mediática, esa constante lupa que a veces puede ser aplastante y asfixiante, y cómo él ha aprendido, o está aprendiendo, a navegar por esas aguas turbulentas, a veces traicioneras, sin perder su esencia, sin dejar que el ruido exterior apague la luz interior. Una de las frases que más resonó, que se grabó a fuego en la mente de quienes lo escuchaban y que estoy seguro que muchos ya han compartido en sus redes sociales, ese eco que se propaga con la inmediatez de Internet, fue algo así como: uno trabaja, uno sueña, uno se esfuerza, y de repente se encuentra en un lugar que quizás no imaginó, un lugar de privilegio y reconocimiento, pero para llegar ahí tuvo que dejar muchas cosas en el camino, y eso es lo que la gente no siempre ve. Ven el brillo, ven el éxito, ven la alfombra roja, la admiración de miles, pero no ven las noches de insomnio, la disciplina férrea en los entrenamientos extenuantes que modelan su físico y su temple, los innumerables rechazos que uno se come antes de que llegue la oportunidad dorada. ¡Guau! ¿Se dan cuenta de la profundidad de esas palabras? Es una mirada auténtica y sin adornos detrás de cámaras, una invitación a entender que detrás de cada figura pública exitosa, de cada estrella que brilla en el firmamento del espectáculo, hay un ser humano con sus luchas internas, sus miedos latentes y sus momentos de duda, de esa vulnerabilidad que nos hace, precisamente, tan humanos. Y lo que causó el mayor impacto, y por lo que el público lo ama con esa devoción tan palpable, es precisamente esta capacidad de ser tan real, tan cercano, a pesar de la distancia que a menudo impone la fama. En un mundo donde a veces la imagen pública puede parecer construida, pulida hasta el extremo, artificial, las palabras de Can fueron un soplo de aire fresco, una bocanada de autenticidad en me. Dio de tanta pose. Fue como si nos dijera con una sinceridad que desarma: sí, estoy aquí, en esta posición envidiable, con el aplauso del público y el éxito profesional, pero también soy como ustedes.
Tengo mis batallas, mis inseguridades, y celebro cada pequeño logro, cada paso adelante, porque sé y valoro el esfuerzo inmenso que me costó llegar hasta aquí. Esta humildad, esta aceptación radical de su propia humanidad, es lo que conecta a la gente con él de una manera tan visceral, tan profunda. No se trata solo de su atractivo físico, que es innegable y ha sido un factor importante en su ascenso, sino de la autenticidad, la vulnerabilidad y la resiliencia que transmite. Es un paquete completo que conquista. Además, en esa conversación reveladora, abordó temas de gran importancia, como la necesidad vital de rodearse de gente que te impulsa genuinamente, que cree en ti y te apoya en cada paso, y la importancia fundamental de mantener los pies en la tierra, de no perder el rumbo sin importar cuánto éxito se acumule, cuántas puertas se abran. Habló de cómo el reconocimiento público, si bien es un regalo preciado, una recompensa por el esfuerzo, también puede ser una carga pesada, una responsabilidad que requiere sabiduría para manejarla. Explicó cómo él ha ido aprendiendo a gestionar esa exposición constante, esa mirada ajena, a poner límites saludables, a proteger su espacio personal, su paz mental y su intimidad, aspectos cruciales para el bienestar de cualquier persona, y más aún de alguien bajo el escrutinio público. Y esto es crucial porque nos enseña, a través de su propia experiencia, que el bienestar emocional y la salud mental son tan importantes, si no más, como cualquier logro profesional o reconocimiento externo. Es un mensaje poderoso en un mundo que a menudo prioriza la apariencia sobre el contenido. Hubo un momento en particular, un instante que se quedó grabado en la retina de muchos, donde se le preguntó directamente sobre las críticas, sobre esos comentarios negativos, a veces hirientes y destructivos, que a menudo circulan en las redes sociales y en los medios. Su respuesta fue magistral, una demostración de inteligencia emocional y de una madurez impresionante. En lugar de mostrarse herido a la defensiva, o de responder con evasivas, optó por una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Dijo algo así como, si una crítica es constructiva, si aporta un punto de vista útil para mejorar, la escucho atentamente, la analizo con detenimiento, porque siempre hay algo valioso que aprender, alguna lección que extraer, incluso de las opiniones menos favorables. Pero si una crítica es solo un intento de herir, de descalificar sin fundamento, de sembrar la negatividad de forma gratuita, prefiero darle la vuelta, ignorarla conscientemente y enfocarme en lo que sí me suma, en la energía positiva y el cariño que recibo de mis verdaderos seguidores, de quienes me apoyan de corazón. Esa madurez. Esa capacidad de discernir, de filtrar el ruido y de no dejarse afectar por la negatividad sin sentido es algo verdaderamente admirable, un ejemplo para muchos. La audiencia, claro está, reaccionó de inmediato y con una efusividad arrolladora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de mensajes de apoyo incondicional, de profundo agradecimiento. La gente se sentía identificada, comprendida en sus propias luchas y aspiraciones. Muchos compartieron sus propias experiencias de lucha y superación en la vida, inspirados por la sinceridad y la fortaleza de las palabras de Khan. Se crearon hilos de conversación intensos en Twitter, se compartieron clips del programa en Instagram y en TikTok, esa plataforma de vídeos cortos tan popular, seguramente, ya hay miles de vídeos recreando, comentando o reaccionando a ese momento. El hashtag #KhanYaman honesto, o algo similar que encapsulara esa autenticidad, estoy seguro, se convirtió en tendencia mundial, demostrando el impacto real de sus palabras. Y es que ¿quién no se ha sentido alguna vez abrumado por las expectativas ajenas? ¿Quién no ha luchado con uñas y dientes por alcanzar una meta y se ha sentido incomprendido en el proceso, solo en su camino? Khan, con esa sinceridad arrolladora, logró conectar con esa parte vulnerable que todos llevamos dentro, esa que a veces ocultamos tras una fachada de fortaleza. No se presentó como un superhéroe infalible, invencible, sino como un individuo en constante aprendizaje, navegando por los altibajos, las alegrías y las dificultades, tanto de la vida en general como de la fama en particular. Sus palabras también sirvieron como un recordatorio poderoso de la importancia de la empatía. A veces caemos en la trampa de juzgar a las personas públicas por lo que vemos en pantalla, en las revistas o en los titulares, sin considerar la complejidad de sus vidas, de sus luchas internas, de las presiones a las que están sometidos. Khan nos invitó con su ejemplo a mirarlo y a mirar a otros con un poco más de comprensión, de humanidad y de empatía. Nos recordó que todos somos seres humanos intentando dar lo mejor de nosotros mismos. Además, me parece fascinante cómo logra mantener esa chispa de inspiración, esa capacidad de motivar a otros. Porque a pesar de hablar de las dificultades y los sacrificios, su mensaje final no es de desesperanza, de resignación, sino de fortaleza, de resiliencia y de optimismo.
Es un mensaje claro y contundente de que con esfuerzo incansable, con pasión genuina y con una actitud positiva ante la vida, se pueden superar los obstáculos más desafiantes y alcanzar grandes cosas. Y esa es precisamente la energía, la fuerza y la esperanza que sus seguidores, y cada vez más gente alrededor del mundo, necesita y busca activamente. Pensemos en la repercusión que esto tiene, la influencia que ejerce. No se trata solo de un actor popular hablando en televisión. Se trata de un ídolo de masas, un referente para miles de jóvenes y adultos, que utiliza su valiosa plataforma para transmitir un mensaje de valor profundo, un mensaje que va más allá del mero entretenimiento. Toca temas de crecimiento personal, de salud mental, de la importancia fundamental de la autenticidad en un mundo que a menudo valora más la fachada. Y eso, mis amigos, es un impacto real, un impacto duradero y verdaderamente significativo. Sus fans, aquellos que lo han seguido desde sus inicios, quienes han aplaudido cada uno de sus pasos, se sintieron reafirmados en su admiración y lealtad. Vieron en él a la persona íntegra, con valores sólidos y un corazón sincero, que siempre han apoyado. Y para aquellos que quizás solo lo conocían por su trabajo en series de televisión, por su imagen pública, este momento les abrió una nueva perspectiva, una ventana a su alma, mostrándoles al hombre real detrás del personaje, al ser humano con sus propias historias. En resumen, lo que Can Yaman hizo en televisión no fue solo hablar, fue conectar. Fue abrir una ventana a su mundo interior, a sus pensamientos más profundos, y al hacerlo, nos invitó a reflexionar sobre el nuestro, sobre nuestras propias vidas y nuestras propias luchas. Sus palabras resonaron con tanta fuerza porque fueron genuinas, porque tocaron temas universales de la experiencia humana, de la vida misma, y porque provienen de alguien que, a pesar de su fama estratosférica y su éxito arrollador, ha demostrado una y otra vez que sigue siendo un ser humano en constante evolución, aprendiendo y creciendo. Y es precisamente por eso que el público lo ama. Lo aman por su talento innegable, por su carisma magnético, por su presencia escénica que hipnotiza, sí, pero sobre todo, lo aman por su autenticidad, por esa valentía de ser vulnerable, por esa capacidad de inspirar y de conectar a un nivel profundo, humano. Este momento en televisión ha sido una clara y rotunda demostración de ello, un recordatorio eterno de que la verdadera conexión humana reside en la honestidad, en la transparencia y en la capacidad de compartir nuestras experiencias, tanto las alegres y triunfales como las difíciles y desafiantes. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores, el motivo por el que Can Yaman ha impactado a todos con lo que dijo en televisión. Un momento que sin duda quedará grabado en la memoria de muchos como un ejemplo de autenticidad y resiliencia, y que reafirma su lugar, merecido y ganado a pulso, como uno de los artistas más queridos y admirados de nuestro tiempo, no solo por su arte, sino por su humanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya aportado valor y que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Vieron ese momento en televisión? ¿Qué les parecieron las palabras de Can Yaman? ¿Se sintieron identificados? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta increíble noticia y de las reflexiones tan valiosas que nos comparte Can. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para unirse a nuestra creciente comunidad de seguidores apasionados por el mundo del espectáculo y el desarrollo personal. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que les encantará. Un abrazo enorme y hasta la próxima.